bienvenidas un día más a este programa para toda Andalucía, hoy martes 25 de octubre, en el que tenemos un programa también repleto, como siempre es lo habitual, de contenido interesante, pegadísimo, ligado a la actualidad. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de emprendimiento con carácter femenino y, como les decía, de economía, pero aplicada a la factura de la luz, cómo nos está afectando la crisis económica y, sobre todo, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, a esa subida de costes generalizada que se traduce especialmente en la factura de la luz, que nos lo va a interpretar y analizar nuestro experto economista Antonio Morales. Pero antes de eso vamos a hacer una conexión en directo con Ucrania, con una persona que está allí viviendo el conflicto. Ella es Olga Tarnovska. La saludo y luego termino de presentarosla. Olga, muy buenos días. Buenos días, Soledad. ¿Qué tal? Encantada de verte, de tenerte, de poder contar con este testimonio tuyo de primera mano, porque además tú estás haciendo un blog, un canal de YouTube desde allí directamente, donde estás contando todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sí, yo en los primeros días de la guerra salía mucho en televisiones, tanto en España como en otros países latinoamericanos, pero el interés por la guerra, que no es un conflicto bélico, por supuesto, porque es una invasión de Rusia a Ucrania, va desapareciendo. Pero hay muchas personas que quieren recibir la información continua de la primera mano y por eso yo decidí hacer este blog y contar todos los acontecimientos y actualizaciones de la parte ucraniana, ¿vale? Porque hay muchas cosas que son oficiales y hay cosas que vivimos aquí, la gente en esa situación tan dramática. Decías tú, Olga, en el último vídeo que he podido ver tuyo del pasado domingo, que estáis viviendo el Día de la Marmota. Ayer, justo 24 de octubre, se cumplían 8 meses de esa invasión. ¿Y cómo es el día a día hoy, 8 meses después del inicio? Normalmente el día y la noche son bastante parecidos, sí. Antes, yo vivo cerca de Kiev y por supuesto el primer mes y medio era muy tenso porque aquí teníamos las tropas rusas muy cerca, los bombardeos y todas las cosas, y en cualquier momento te podía llegar a ti esa bomba. La gente de hecho vivía en los refugios, yo de algunos días bajaba cuando había más eh, intensidad de batallas. Y ahora está, por un lado, la situación más tranquila en esta zona, pero por otro lado, Rusia ha empezado a bombardear la infraestructura civil ucraniana desde hace más de 2 semanas. Y los días empiezan siempre con alarmas. Muchas veces te despierta una alarma, una sirena de madrugada. Entonces miras las noticias, miras a dónde van los misiles, porque si lanzan misiles, ellos llegan a alguna parte, destruyen cosas, matan a las personas. Entonces es un sufrimiento acumulado y mucha gente lo pasa bastante mal porque es un trauma que estamos viviendo y hay personas que lo viven como un síndrome traumático real porque viven los bombardeos, torturas, viven todo, ¿no? Porque los rusos no respetan ninguna regla de la guerra y en los sitios que estamos liberando encontramos, por ejemplo, fosas comunes, cámaras de torturas, un montón de gente secuestrada, asesinada. Entonces todo eso es tremendo. Y tú sabes que son tu gente y son tanto niños como mujeres como hombres, todos, no hay excepción. Aquí cualquiera puede ser víctima de la brutal invasión rusa. Es una situación terrible, Olga. Imagino que estás al día de la actualidad internacional, de cómo se cuenta esta guerra. ¿Cuáles son las partes que nos están contando? ¿Qué es lo que tú quieres aportar a través de tus vídeos, de tu canal de YouTube, para que se sepa qué es lo que crees que se está ocultando o lo que no llega al resto del mundo? Era muy difícil desde los primeros días porque Rusia tiene muchísimos medios de influencia, tanto finanzas, o sea, Rusia directamente puede comprar un político, un partido o un país, ¿no? Subvencionándolo, como Nicaragua, por ejemplo, o Cuba.
Entonces, tiene una ideología ya muy arraigada, tanto en las cabezas de las personas como de los gobiernos. Entonces, cambiar eso, hacer una guerra informativa contra Rusia es muy difícil. Y desde los primeros días tuve que pelearme con la gente en directo, intentando explicar que todo lo que difunde Rusia es mentira, es una manipulación ideológica para justificar esa guerra. Entonces cuentan un montón de mentiras. Por ejemplo, que Ucrania ha bombardeado la zona del Donbass durante 8 años. Que eso no es verdad, porque hubo un conflicto armado durante los primeros años porque Rusia invadió esa parte. Invadió de una forma, digamos, anónima, sin poner insignias militares, pero fue una operación militar. Entonces, para culparnos, pues inventa todas las mentiras que la gente tiene todavía en sus cabezas. Y con esto es muy difícil luchar con lo que la gente se imagina de Rusia, ¿no? Como un gran país, un país libertador, no sé qué. Y no es nada de esto, es un país imperialista, un país que invade otros países que considera más débiles y un país que no respeta a nadie en este mundo. Y lo estamos viendo durante todos esos 8 meses. Es muchísimo tiempo, Olga, 8 meses estamos contando. ¿Y cuál es la sensación en el pueblo ucraniano? ¿Hay miedo? ¿Hay esperanza? ¿Hay ganas de victoria? ¿Cuál es la sensación que se vive en las calles? El miedo ha desaparecido en los primeros días, ¿eh? Porque no lo puedes vivir de una forma tan intensa. Entonces, es cansancio, yo creo que estamos cansados ya de esa guerra, pero lo que sentimos normalmente es rabia, ¿no? Porque nos da rabia que nos destruyan. Entonces, y eso nos da fuerzas para luchar. Entonces, Ucrania, aunque aún estando cansada y agotada físicamente, está dispuesta a aguantar y a ganar esa guerra, porque nosotros no tenemos otra opción y el mundo lo tiene que entender, porque si Putin quiere parar esa guerra, la guerra parará y desaparecerá, pero si Ucrania para esa guerra, desaparecerá Ucrania del mapa. Entonces, es pura cuestión de supervivencia y por eso nosotros estamos todos muy unidos para sobrevivir. Esa unión es fundamental, Olga. Tú decías el domingo en ese vídeo que estás contando en tu canal de YouTube la victoria ucraniana. Te voy a pedir que hagas un ejercicio de futurología casi y nos cuentes cómo piensas que se va a resolver esto, cuándo acabará, cuál será el desenlace. Vale, yo voy a hacer de bruja, que además yo soy un poco bruja porque puedo prever las cosas, ¿eh? Eh, Rusia ha infligido todas las leyes humanas y divinas, ¿vale? Poniéndonos también a nivel histórico, Ucrania es la cuna de la civilización, digamos, y cultura rusa. Entonces es como Rusia ataca a su madre, ¿no? El hijo que mata a su madre o viola o la intenta destruir o subyugar. Entonces es algo tan antinatural lo que está haciendo Rusia con Ucrania que por supuesto pagará la consecuencia y se va a destruir. Entonces yo creo que la guerra acabará el verano que viene, eso es mi pronóstico. Por supuesto, Ucrania va a ir ganando todos los territorios, pero todavía tenemos la zona de Donbass y de Crimea que han estado en el dominio ruso durante estos 8 años. ¿Vale? Entonces ahí el proceso de la reconquista va a ser más complicado desde el punto de vista bélico y político también, porque, por ejemplo, en Crimea han venido como 1 millón de rusos a vivir, porque es un sitio bastante atractivo. Y nos va a costar más recuperarlo y normalizarlo, por decirlo de alguna forma. Por eso vamos a tardar un poco, pero por supuesto Ucrania ya ha
invertido la estrategia bélica y entonces ahora, a partir de septiembre, estamos desplazando el ejército ruso, bueno, a partir de, en realidad, de abril, porque los primeros territorios cerca de Kiev los liberamos en abril, pero en septiembre ya la contraofensiva toma más, digamos, más fuerza. Así que, por supuesto, vamos a ganar. Me duele decir, pero vamos a perder a mucha gente todavía y vamos a tener a un país destruido que tendremos que reconstruir, pero por supuesto lo vamos a hacer. Ya estamos planeando en nuestras cabezas cómo va a ser nuestra nueva Ucrania y va a ser un país maravilloso a lo largo de 3 o 4 años, por supuesto. Y Rusia se va a descomponer. En Rusia ya tenemos movimientos étnicos libertadores, porque los rusos no solo oprimen a sus vecinos, sino oprimen a las minorías étnicas y regiones dentro de su propio país. Y esta gente, como la gente de Dagestán, Bashkortostán, ya están en la calle y ya están protestando tanto contra la guerra como contra la política de Putin. Entonces Putin no le queda mucho tiempo, no le queda más de un año de vida y su país empezará a descomponerse para formar unas autonomías. Así que Pues así Rusia va a dedicarse a sus propios problemas y no crear caos en el resto del mundo. Pues ojalá, Olga, que como muy tarde, el próximo verano, se haya resuelto, podáis tener paz en vuestros territorios, en vuestro país. Y nada, solo me queda agradecerte de nuevo que hayas entrado aquí en directo en Hola Andalucía, pero bueno, sobre todo voy a hacer un llamamiento, voy a recomendar más bien a todos los que nos estén viendo que vayan al canal de YouTube a seguirte y a enterarse de primera mano de lo que está ocurriendo en Ucrania. Muchísimas gracias, Olga Tarnowska, por estar aquí. Un placer conocerte. Muchas gracias a vosotros y venceremos, ¿eh? Bueno, ojalá que así sea. Un saludo, un abrazo fuerte, mucho ánimo.